En el programa de hoy vamos a hablar de vitivinicultura, una actividad que pone al país entre los mayores productores de vino a nivel mundial y una actividad que también exige y demanda estrategias concretas y precisas para el manejo del agua. Para hablar de esa relación del agua en la producción de vino, visitamos dos lugares muy diferentes. Por un lado, la provincia de Mendoza, referente indiscutida en la producción de vinos a nivel país. Por otro lado, una cooperativa de Berisso, donde también, y en condiciones climáticas sumamente opuestas, también se cultiva la vid y se procesa para la elaboración de vinos. Bienvenidos a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Hacete vino para mí. Mi padre plantó los primeros viñedos alrededor de 1947 y de ahí en adelante la familia ha sido productor de uvas. Hacete vino para mí. Esta planta vino a la región traída por los inmigrantes italianos principalmente a principios del siglo XX. Tiene su historia y por eso también seguimos con este procesamiento del vino que ellos implantaron hace 50 años acá, atrás, cuando estaba el frigorífico en marcha. Se vendía 1 millón de litros de vino. El vino es, desde 2013, bebida nacional declarada por ley. Y eso no es tanto por el nivel de consumo, que aunque es masivo, cayó en los últimos años frente al de cerveza, sino por la identidad y el arraigo que la vitivinicultura tiene en el país. Nos encontramos en Bodega Norton, al sur del río Mendoza, bodega fundada en 1895, más de 117 cosechas en esta región productiva. En Argentina hay unas 950 bodegas que producen más de 1.000 millones de litros de vino, lo que coloca al país como el quinto productor vitivinícola a nivel mundial, detrás de Italia, Francia, España y Estados Unidos. En general en Argentina hay 20.000 viñateros, eso tiene una importancia social muy grande. Es una identidad para Berisso. Entonces, hay mucha gente que lo viene a buscar y lo consume habitualmente y le genera cierto afecto por los abuelos, por la familia. Hay 1.000 bodegas, a diferencia de otros modelos vitivinícolas de otros países del mundo donde la producción está muy concentrada. El vino está asociado a la cultura de Argentina, no solo de Mendoza, de Argentina. La zona por excelencia para la producción de vinos en nuestro país es la región de Cuyo, y lo es debido a lo que los productores llaman terroir o terruño, la combinación de ciertos factores como el tipo de suelo, la cantidad de horas de sol, el nivel de humedad, las temperaturas, que influyen en la maduración de la uva y le dan el carácter y la calidad que tanto distingue a los vinos argentinos. Sin embargo, la producción de vinos en el país es una actividad vigente tanto en zonas áridas como puede ser Mendoza, como en zonas muy húmedas, saturadas de agua. En cualquiera de los casos, uno de los elementos claves es saber cómo manejar el recurso hídrico. En la zona vitícola argentina está al oeste de la Argentina, está al pie de
de la cordillera de los Andes, en zonas de muy baja precipitación. Estamos en un viñedo que poseo en Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza, que consta de 10 hectáreas, que tengo una parte de Malbec y otra parte de Cabernet. En la Argentina, la cantidad de hectáreas plantadas se mantiene últimamente entre las 200 y las 220.000 hectáreas. De esas 220.000 hectáreas, 155.000 están en Mendoza, 45.000 están en San Juan, o sea que ahí tenés prácticamente el 80%. Esta es la zona rural de Berisso, más precisamente se le denomina Los Talas. Estamos en la cooperativa de la costa de Berisso, que es una bodega que elabora vino de la costa, que es un vino que se hace a partir de una uva diferente a la que se produce en Mendoza, que es la uva Vitis Labrusca, variedad Isabela. Hoy por hoy, esta cepa que se quedó acá en esta zona y es resistible a la humedad. No podemos comparar este viñedo con uno de Mendoza, con de San Juan, nada que ver. Esta es una cepa única que está adaptada en esta región, ¿no? Y es una variedad que se adapta muy bien a las condiciones de humedad y anegamiento que hay acá, y los suelos bastante pesados y arcillosos. El agua es un elemento clave para el desarrollo de cualquier cultivo, pero no solo es importante disponer de agua, sino también tenerla en la cantidad precisa. Sin agua no tengo cultivo. Ahora, ¿por qué? Ustedes me preguntarían, ¿por qué vid en la zona árida? Porque el clima nuestro seco, de baja precipitación, da mejor calidad de producto, tengo mucha menor incidencia de plagas y enfermedades. Para que tengan una idea, en Mendoza, un año normal, la cantidad de curas o de aplicaciones que se hacen van entre 4 a 6, cuando en otros lugares del mundo productores de vid tradicionales como Francia, España, Italia, los tratamientos están entre 18 y 20. Nosotros contamos con 2 fuentes de agua, una que está subterránea a través de perforaciones, tenemos 2 pozos en esta zona y el cual alimenta a nuestro sistema de riego de la finca. La otra posibilidad de obtención de agua es a través del uso y del derecho que tenemos de riego a partir del agua que nos entrega el Departamento General de Irrigación, con sus turnos y sus horarios previstos. Y el origen del agua en la bodega puede ser agua superficial, que es la que llega por los canales, o agua de la red, de la agua potable de la red. En todos los casos se debe adecuar con tratamientos específicos para su aplicación como agua de uso enológico. El agua es necesario para la vid casi en todo su tiempo. Acá, como verán, es una zona húmeda donde siempre está transcurriendo el río, la crecida cada 2 o 3 veces a la semana. En lo que respecta al manejo de la viña en el campo, con respecto al recurso agua, es totalmente diferente o opuesto, podría decirse, a Mendoza. Esta zona tiene un régimen hídrico que constantemente el río inunda. Estamos muy cerca de la costa del Río de la Plata. Al subir el Río de la Plata, subir las aguas del Río de la Plata, eso hace que entre el continente. Mendoza tiene una zona de regadío muy importante. La viña se riega en los momentos en los que necesita el agua, digamos, y son turnos de riego con sistemas de canales, apertura de compuertas. Acá no se riega y el aporte de agua acá en la zona es por lluvia, que tenemos 1.100, 1.200 milímetros anuales, y además tener las frecuentes crecidas del río que inundan y anegan toda la zona.
Producir uva en Mendoza o en Berisso plantea situaciones bien distintas en la relación entre agua y vino. En Mendoza, ese vínculo está obligado a ser estricto. Es una zona desértica y, como dijeron los productores, sin agua no hay vid. Acá en Berisso la situación es totalmente opuesta por la disponibilidad del Río de la Plata. Es de total abundancia y eso, lejos de ser un beneficio, también exige estrategias de manejo muy precisas para que los viñedos puedan adaptarse a una zona que es por demás húmeda. Y la humedad a veces también perjudica, teniendo mucha agua, que perjudica también a la producción, donde se ve el decaimiento de la vid, de la uva y todo su producto, ¿no? Porque cuando hay demasiado agua y calor, la planta trasloca toda esa agua de raíces al fruto y lo hace explotar. Así como le pasa a un productor de tomate cuando llueve mucho y se le rajan los tomates, lo mismo pasa con la uva. Y tiene un efecto en la calidad del fruto, digamos. Y se pudre mucho, la uva blanca es muy tupida. Y se moja adentro y se empieza a picar una y ya el hongo ese agarra la bacteria, se desparrama y pudre a todas las demás. Sí, es un problema. Ahora para cosechar estamos tirando a la mitad del racimo. Es mucho lo que se perdió. Este sistema se creyó así, los italianos ya lo dejaron puesto en un viñedo. Y de ahí donde fuimos resolucionando en zona baja, zona media y zona alta, que es el crecimiento del río que hace un bañado, durará 5 o 6 horas y se vuelve a desplegar hacia el río o bajar el río. Es zona que se va de vuelta. Una vez que el agua entra, han ideado una especie de canalización dentro del predio de la producción, entonces lo que hacen es cada 2 o 3 filas de viñedos tienen un sistema de zanjillo. Se implementó canales, como hacer esto así, que no quede agua estancada en el viñedo, que haga un desagote rápido y que le sirva para eso, para la fruta, para el viñedo, para todo. Donde haber tanta agua quede estancada, cualquier planta está abnegada a vivir, se muere. Es muy importante que esos zanjillos estén limpios, sobre todo en la época primavera-verano, porque es cuando comienza la brotación de la planta y a lo largo de ese periodo hay crecidas del río. Entonces yo lo que tengo que evitar es que el agua permanezca en el terreno. ¿Cuánta agua necesita la planta? Estoy seguro que cualquier agrónomo de Mendoza lo tiene bien claro. Acá directamente nosotros lo que intentamos no es saber cuánto necesita, sino sacarle porque nos sobra, y entonces si no tenés buenos anjillos para que evacúe el agua rápido, la producción entra en detrimento. En una zona árida, el manejo eficiente pasa por poder aprovechar con precisión cada gota de agua. Para producir 1 litro de vino se necesitan aproximadamente 1000 litros de agua. Esa es más o menos la relación. 1000 litros de agua, desde la producción primaria hasta la finalización del producto terminado. Se debe trabajar mucho en lo que es la instancia de producción primaria para poder atacar justamente el mayor consumo. El agua es un elemento vital, hay que tratar de usarlo lo más eficientemente posible. Los viñedos necesitan siempre un promedio mínimo de riego. Entonces, en la zona que estamos, son terrenos que son de muy buena calidad de tierra, pero con piedra. Entonces necesita mucha agua. Al no conseguir mucha agua por el deshielo, fuimos supliéndolo con el riego por goteo, donde se hace el mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Con la ayuda de la tecnología, la incorporación de infraestructura, pues se pudo modificar y pudimos incorporar riegos que son mucho más eficientes y nos permiten utilizar el recurso agua de una manera mucho más aceptable. Así que el riego por goteo está bien dicho que es el riego del futuro. Debiera implementarse en todas las fincas. Y desgraciadamente en Mendoza solamente el 20% de los viñedos tienen riego por goteo. Anteriormente se utilizaba el riego por manto o el riego directamente por surco, aprovechando los turnos que nos da el Departamento General de Irrigación, que es el ente que regula el uso del agua en Mendoza, y se utilizaba de una manera bastante insuficiente en cuanto a su performance de utilización. Posteriormente, con
la ampliación de las zonas productivas fue necesario justamente esta incorporación de tecnología, de nuevas prácticas y también relacionada con el producto en definitiva que uno quiere obtener. El agua es esencial en todo el proceso de producción vitivinícola. El mayor consumo se da en la etapa de cultivo de la uva. Aunque Mendoza tiene estrategias del manejo del recurso muy precisas para poder compensar la aridez y sostener la producción, esto no siempre va de la mano de un uso eficiente del agua. Falta mucho trabajo y también incorporar tecnología para poder revertir la situación actual, que implica que se pierde la mitad del agua que se irriga por no contar con sistemas de riego eficiente como ser el riego por goteo. El agua también es importante en la etapa de la bodega y es bueno conocer algunas medidas simples, sencillas, que llevan a reducir el consumo y a evitar el derroche. El consumo de agua en bodega comparativamente es mucho menor, es del orden de 3 litros por litro de vino. Recordemos que hasta no hace muy poco tiempo el consumo de agua en una bodega de similares características rondaba los 10 a 12 litros por cada litro de vino fraccionado. Hoy tenemos el orgullo de decir que hemos reducido significativamente ese valor, obteniendo valores que están dentro de los estándares internacionales, es decir, por debajo de los 3 litros de agua por litro de vino fraccionado. No todas las bodegas tienen el mismo, hacen uso en forma eficiente del agua, hay diferencias muy grandes. Para ello hubo mucho que trabajar, hubo mucho recorrido que hacer, principalmente en cambiar prácticas dentro de la bodega, en los alrededores de la bodega, en las áreas de fraccionado y sobre todo, bueno, capacitar a las personas que hacían uso del recurso. Sin cambiar esos hábitos hubiese sido imposible lograr los indicadores que pudimos mostrarles. Tomando medidas tan sencillas como cerrar mangueras que están en el piso abiertas en forma incontrolada, o sea, muchos de la eficiencia pasa por medidas simples y sencillas. Buscar la mejor alternativa en cuanto al uso del recurso hídrico, esto es, establecer procedimientos operativos estandarizados de sanitización de manera eficiente, buscando las mejores dosis, buscando los productos adecuados para que impacten de la mejor manera en el efluente que vamos a obtener. Entonces, hay una forma de operar y de gestionar en función de la mejora. La uva, por suerte, es un cultivo muy limpio, muy limpio. De todas maneras, cuando yo hablo de uva, tengo que tener en cuenta el destino. La uva no solo es vino, la uva es consumo en fresco, es pasas, y son cosas distintas. Si la uva va para vinificar, el lavado no es obligatorio, es más, prácticamente innecesario. ¿Por qué? Porque yo esa uva la voy a moler, se va a producir un proceso químico de fermentación que me va a aumentar el tenor alcohólico, me va a aumentar la acidez, y esos son antisépticos y hacen que el producto es muy difícil que se me contamine biológicamente. Si yo lavo la uva, pierdo las levaduras indígenas, que son las que hacen la fermentación, y que hoy los enólogos dicen que esa levadura indígena produce características en el vino especiales. El manejo eficiente del agua incluye también el reaprovechamiento de las aguas residuales. Nosotros estamos dentro de un programa de reuso del agua de efluentes, en el cual contamos con 2 hectáreas. Esa área se destina justamente para ser regada con los efluentes que generamos. El efluente en algunas bodegas, la mayor parte de las bodegas grandes, es tratada en una planta de tratamiento y como resultado de ese tratamiento se obtiene un efluente que se puede volcar a los cauces de riego, para lo cual hay una reglamentación muy rigurosa del Departamento General de Irrigación, pero también se puede utilizar para regar un bosque de eucaliptus dentro de la finca, o se puede utilizar para regar viñedos, o sea, eso es lo que llamamos reuso del agua tratada. Es muy importante destacar el uso que se le da al agua de los efluentes en regar y en aportar justamente a un área de vegetación controlada. A pesar de las diferencias en el clima, en el tipo de suelo, en las cepas de las uvas,
La vitivinicultura es una actividad muy relevante tanto para Mendoza como para Berisso. Por supuesto, cambian las dinámicas de trabajo en uno y otro lado, también el rendimiento, las características del producto final y hasta la relación del agua con el vino en cada uno de estos escenarios. Pero es una actividad que tiene arraigo y valor social, algo más vinculado a la identidad que da el cultivo de la vid y la elaboración del vino que a una cuestión meramente productiva y económica. En abril del año pasado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura otorga y da el reconocimiento al vino de la costa y lo incorpora dentro del resto de los vinos que se hacen en Mendoza, en la zona de Cuyo, Río Negro, Neuquén, y le da ese reconocimiento que por años los productores y las instituciones, llámese Universidad Nacional de La Plata, Ministerio de Asuntos Agrarios, Municipalidad, Ministerio de Agricultura de Nación, ha venido gestionando codo a codo con los productores este reconocimiento. El vino de la costa es un producto tradicional de acá, que hay que mantenerlo, que es rico, que está bueno y que bueno, representa, es una identidad para Berisso. Creció mucho en estos tiempos, porque tiene una identidad, una historia atrás de esto, y es reconocible. Acá en Berisso por lo menos se hace la fiesta del vino, todo eso, y le sirve a la ciudad de Berisso. Para la comunidad de Berisso, el vino es muy importante. Primero porque ha establecido vínculos entre los mismos bericenses, ¿no? Ya sean comerciales o laborales. Pero además de eso, este producto tiene una identidad territorial. O sea, el vino de la costa no se hace en otra localidad, se hace en la localidad de Berisso. La producción de la uva, principalmente, es importante porque recupera una tradición, genera trabajo local. Que estemos a 10 kilómetros de la ciudad de La Plata con una actividad productiva así como la viña está buenísimo. Hoy Argentina es el quinto productor mundial, pero juega, digamos, de igual a igual con países tradicionalmente productores como es Francia, Italia, España. O sea, competimos en el mismo nivel. Estamos entre los 10 países de mayor superficie con un aditamento. Estamos dentro de los de mayor producción. O sea, nuestras hectáreas producen mucho. O sea, estaremos noveno, décimo en superficie, pero estamos quinto en producción. Hay países que tienen más superficie, pero rinde menos. La fiesta de la vendimia es una fiesta tradicional muy arraigada en la cultura de Mendoza. Se ha producido además todo un desarrollo muy interesante de la gastronomía, del turismo, del arte. Por ejemplo, hay ciclos de música por los caminos del vino, cine por los caminos del vino, tango por los caminos del vino. Hay carreras de autos relacionadas con el vino, campeonatos de golf, en fin, hay toda una serie de actividades paralelas que tienen que ver con el arte, con la gastronomía. Las bodegas reciben 1 millón de turistas al año, o sea, es un dato muy significativo. O sea que la vitivinicultura está muy arraigada en la cultura, en la economía de las zonas vitivinícolas. Está claro que la producción de vinos tiene historia y tiene arraigo en el país. La trajeron los españoles y fue específicamente un sacerdote quien, allá por el año 1556, clavó las primeras estacas de vid en lo que hoy es la provincia de Santiago del Estero. En la actualidad, la vitivinicultura juega un papel muy significativo en la economía de varias provincias cordilleranas. Pero hay viñedos y hay bodegas desparramados por todo el territorio nacional. Y en cada uno de esos lugares es esencial saber manejar el recurso hídrico. De eso hablamos hoy, de cuán importante es el agua en un producto tan nuestro como el vino. Nos reencontramos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.